El Salmo 90 es el pasaje en el cual vamos a estar meditando todo el mes de enero. Y uno de los temas ineludibles del Salmo 90, un tema difícil de manejar, básicamente cuando la cristiandad predica acerca de un Dios de amor, de un Dios de misericordia y de perdón. Es precisamente que el Salmo 90 tiene como un eje central de su pensamiento la ira de Dios. Cuando leemos el Antiguo Testamento y después leemos el Nuevo Testamento, para muchas personas es complicado conciliar la idea de un Dios del Antiguo Testamento con un Dios del Nuevo Testamento. La razón es que en el Antiguo Testamento Dios ordena el exterminio, la aniquilación de pueblos enteros. Y en el Nuevo Testamento Dios encarna la condición del hombre y muere en la cruz para redimir al hombre. ¿Cómo podemos entender esto? Una de las maneras de comprenderlo es que en el Antiguo Testamento el Dios con el cual estamos tratando es el Dios que ha elegido a una nación como su pueblo, a cuya cabeza está Él. Él es el Señor de ese pueblo. Es un pueblo que se maneja bajo un régimen de gobierno teocrático, quiere decir que Dios lo gobierna. Por lo tanto, las decisiones tomadas en relación con seguridad de esta nación son decisiones de Estado. Y son decisiones a las cuales Dios está enviando a esta nación para preservar a esta nación como su pueblo en medio de naciones que van a contaminar el pueblo que Él ha elegido. Sin embargo, el pueblo de Dios no obedeció la orden de Dios. El pueblo de Dios no fue fiel, íntegra y honestamente apegando su corazón a obedecer las instrucciones de Dios. Antes que eso, concilió con otras naciones, hizo alianzas con ellas y estableció vínculos indisolubles como el matrimonio. Y entonces permitió que la nación de Dios, el pueblo exclusivo elegido por Dios, fuese contaminado con la cultura, fuese contaminado con la religión, fuese contaminado con los estilos de vida y los parámetros de comportamiento de aquellas naciones que Dios ordenó exterminar. Ahora bien, hay una verdadera transformación del propósito de Dios, no para con el hombre, sino para con esta nación. Dios abre la salvación que era para esta nación elegida y a través de ella para todos los hombres, ahora a través de Jesucristo para todos los hombres, rasgando el velo del templo y convirtiendo el lugar santísimo, exclusivo, para que entrara el sumo sacerdote en un lugar hacia el cual podía tener acceso todo aquel que clamara misericordia delante de Dios. Esto es el nuevo pacto en Jesucristo. ¿Quién es el sumo sacerdote de ese nuevo pacto? Es Jesús. Entonces ya no es necesario, como en el Antiguo Testamento, que la ira de Dios sea descargada sobre corderos que se sacrificaban cada vez, porque ahora ha sido más que suficiente la ira de Dios descargándose sobre uno solo, y de una vez y para siempre el Cordero de Dios ha rendido su vida para darnos vida a nosotros. Así que Él entró una vez al lugar santísimo y eso ha sido más que suficiente para reconciliarnos con Dios. Hoy, cuando estamos a la mesa, debemos reconocer que estamos convidados a la mesa no por nuestros méritos, porque ninguno de nosotros merecería estar a la mesa con Dios. Estamos a la mesa convidados por Jesucristo, por su sacrificio, por sus méritos, por su muerte en la cruz.
que ha mediado para reconciliarnos con Dios. Ahora, hemos leído en la Biblia, no en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Es el apóstol Pablo quien habla de la justicia de Dios con mayor vehemencia, y muy probablemente un discípulo de Pablo, el autor de la epístola a los Hebreos, es quien remite nuestra memoria a ese pensamiento. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. De tremenda declaración en el Nuevo Testamento. Entonces me pregunto, ¿es mala la ira de Dios? ¿Debemos vivir aterrorizados por ella? ¿Debiéramos aborrecer la ira de Dios? ¿O debiéramos entender que, por el contrario, la ira de Dios es una revelación de su carácter, es una revelación de su justicia, es una revelación de su misericordia? Porque la ira de Dios no tiene un destino indiscriminado. Y eso es algo que necesitamos entender con claridad. Si te preocupa la ira de Dios, debes entender que la ira de Dios, por favor, escucha esto, la ira de Dios tiene destinatarios. La ira de Dios no es universal, ni es indiscriminada. La ira de Dios tiene destinatarios. ¿Alguien tiene una Biblia versión 60 aquí? Por favor, pueden leer el Salmo 7, versículo 11. Si alguien lo puede leer igual en la versión NBI, lo agradeceré mucho. Por favor. Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Muy bien, por favor diga palabra por palabra ese versículo, hermano, y vamos a repetirlos todos. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. La ira de Dios tiene destinatarios. ¿Debiera la gente que se porta bien, que vive en la legalidad, temer a la acción de la justicia? ¿Debiéramos vivir aterrorizados de lo que un juez pueda dictaminar contra nosotros? Si vivimos en orden, no tenemos por qué temer. Dice el Salmo 1, no se levantarán los malos en la congregación de los justos. Entonces la ira de Dios no es indiscriminada. No debemos temer a la ira de Dios si tenemos confianza en la obra redentora de Jesucristo. Esto es muy importante. ¿Por qué aún cristianos tienen incertidumbre? Porque cada quien hace su propia interpretación de la verdad bíblica. Y porque cada quien siente que lo que juzga en la Escritura es verdad. Este es el juicio subjetivo, el juicio centrado en el sujeto. El juicio centrado en el sujeto es el que lleva a que las nuevas generaciones choquen con las anteriores. Porque las anteriores generaciones han heredado un juicio que les fue proporcionado por los referentes de sus generaciones anteriores. Hay un estilo de vestir. Y entonces una abuela se va a escandalizar de la manera en que se viste su nieta. ¿Por qué se va a escandalizar? Porque en sus tiempos no se acostumbraba a eso. Eso no era permitido, no era bien visto.
Las abuelas lo dicen todo el tiempo. Una señorita decente no hace ese tipo de cosas. Pero las señoritas decentes de hoy en día no están tan convencidas de que la decencia funcione. Hay que hacer algo más para provocar que alguien se fije en mí. Por lo tanto, hay que sacrificar un poco de decencia con tal de lograr un poco de simpatía, de aceptación, de integración social, grupal, de participación, de juego. Y entonces yo establezco mis propias reglas, mis propias normas, de manera subjetiva, que significa basadas en mi juicio, el juicio del sujeto. De esa misma manera interpretamos la Escritura y cada quien saca sus propias conclusiones, y por eso hay tantos creyentes en Jesucristo que por un lado aseguran estar absolutamente convencidos de su salvación, pero están absolutamente convencidos de que en cualquier momento la van a perder. Y entonces viven con pánico escénico. Ya no saben ni en dónde encontrar pecado ni en dónde encontrar al diablo. No digas eso, porque eso es del diablo. No celebres la Navidad, es pecado. No comas pan de muerto, porque eso es del demonio. No pongas nacimiento, que eso es idolatría. No. Cada quien hace su propio catálogo de prohibiciones. Y ese catálogo de prohibiciones está basado más en un juicio subjetivo que en lo que la palabra de Dios dice. Porque la palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios dice que hemos sido hechos libres por la sangre de Cristo, para ejercer una conciencia libre. Y el único orden que debemos seguir es que en todo lo que hagamos busquemos honrar a Cristo. Reflejar su amor, reflejar su justicia. Si hacemos eso, nos honramos a nosotros mismos y honramos a Dios. Y somos bendición para los que están alrededor de nosotros. Entonces entendamos la función que tiene la ira de Dios, que es indisoluble de su naturaleza. Cuando tratamos con el Dios al cual oramos aquí pidiendo perdón y misericordia, es el mismo Dios de la ira. ¿Saben? Esta que es la mesa de la gracia y de la misericordia, también es la mesa del juicio de Dios. Porque antes de participar de ella se nos dice, si alguno de ustedes no está listo para participar de ella, absténgase, no sea que viniendo a la mesa sin ser digno, caiga en condenación. La condenación es consecuencia de la ira de Dios. ¿Qué dice Juan 3:16? Yo recuerdo vivamente que lo memoricé como evangelista que fui por tantos años, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que entendiendo y discerniendo esta verdad, la mesa de la gracia es también la mesa del juicio de Dios. Somos llamados a ella y lo hacemos cada mes cuando venimos a la mesa, para que Dios reprenda nuestro corazón y sepamos que debemos vivir en integridad delante de Él, honrándole, agradándole en nuestras decisiones, en nuestras maneras de elegir nuestro comportamiento, haciendo lo que agrada a Dios. Muchos de nuestros chicos están en la etapa de tener novia o novio, y una de las grandes prioridades del noviazgo, es, a ver, dígame una de las grandes prioridades del noviazgo. ¿Qué es lo que todo chico o toda chica
anhela lograr cuando va a encontrarse con su novia o con su novio? Agradarle. Que cuando lo vea, ella diga, qué divino. ¿Verdad? No hay divino, claro que no hay divino, solo Dios es divino. Pero las niñas dicen eso, ay, qué. Lo dicen casi de cualquier cosa, ¿no? Igual lo dicen de un perro, que de un gato, que del novio, ¿verdad? Así que novios no se entusiasmen mucho cuando digan, ay, qué divino. Hace media hora lo dijo de un perro que estaba en la calle, abandonado en una caja de zapatos. Pero agradarle es el código. Y eso determina qué se va a poner. Se cambia 10 veces de blusa, de zapatos, de pantalones. No sabe si ponerse una bufanda, una mascada, no ponerse nada. Porque quiere agradar. Nosotros vivimos para agradar a Dios. Caminamos cada día y tomamos decisiones cada día. Y el código de nuestra vida es honrar a Dios. Pero no lo hacemos para comprar, ser librados de la ira. Porque eso ya sucedió. ¿Cuándo sucedió? Busquen por favor Isaías 53 en su Biblia. Isaías 53. ¿Recuerdan ese pasaje? Vamos a comenzar leyendo en el versículo 6. 53. Dice el versículo 6, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Subjetividad. Subjetividad. El sujeto es juez absoluto entre el bien y el mal. Yo sé lo que hago, no me tienes que decir qué tengo que hacer. Ya desde los 12 años, ya son jueces absolutos entre el bien y el mal. Sobre mi cadáver sales con esa blusa a la calle. Sí, mamá. Se meten, se ponen una blusa monjil, monástica, pero en la bolsa va la blusa que se quieren poner. Y en el primer restaurante, en la primera baño público, se cambian la blusa. No tuvieron que pasar por el cadáver de la madre. No tuvieron, tú tranquilo, o sea, ¿cuál es el problema? No. El juicio subjetivo. Cada cual andaba por su propio camino. Y luego dice, lean conmigo, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Versículo 7. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Versículo 10. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Ahí está la ira de Dios. ¿Descargada sobre quién? Jesús. Sobre Jesús. Para que nosotros no tuviésemos que ser destruidos. Así que dale gloria a Dios, que si tú has confesado que Jesucristo es tu Salvador y tu Señor, eres libre de la ira de Dios y eres acreedor de la gracia de la redención. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén.